KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 3 de diciembre y es un día en el que empezamos pues, con la crisis de gabinete. Renunció el canciller Ferrer y su vicecanciller Alfaro Boyd. Bueno, Erika Moines es desde ayer la nueva canciller de la República. Esto en un momento... Y Daira Carrizo es la vicecanciller. Eso en un momento en el que hay bueno, ayer los números realmente eran de terror. Más de 2.000 casos por primera vez y 16 fallecidos. En el mundo entero también este segundo rebrote tiene números espectaculares. Más adelante los vamos a analizar. Exitosa, han dicho los miembros de Realizando Metas, la marcha que los llevó ayer hasta los predios de la Presidencia de la República. Bueno, atención, porque el Meduca suspende todas las graduaciones. Es decir, no lo que había dicho el licenciado Sousa Valdés, sino no solamente en escuelas oficiales, sino ya oficialmente es tanto en particulares como en escuelas públicas. Esta madrugada falleció Valéry Giscard d'Estaing, expresidente de Francia. Bueno, el africano le llamaban, y alguien que ayudó mucho a España en la lucha contra ETA, pues fue un gran movilizador del poder francés en sus antiguas excolonias, sobre todo en África. Y fue uno de los cuatro, es más, fue el anfitrión de aquella reunión que yo creo que la historia no le ha dado el punto de importancia que ha tenido, la reunión de Guadalupe, que reunió al presidente Carter, al canciller Schmidt, a Valéry Giscard d'Estaing y a Harold Macmillan en la isla de Guadalupe, donde se decidió, bueno, cómo iba a ser el mundo a partir de entonces. Muchas de las consecuencias o del mundo que nosotros estamos viviendo fue de las decisiones que se tomaron en aquella isla del Caribe francés. Ese era el presidente. Ese era el presidente francés, hombre. Además que era miembro de la realeza, el señor Valéry Giscard d'Estaing, el africano. Sino que le preguntan a la mujer de Bocasa, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Televisión. Oiga, Fernando, ¿qué jueves? ¿Qué jueves? ¿Qué jueves? Tenemos de todo para compartir con usted. Mientras usted disfruta de su café tranquilamente, se prepara para salir, haga su meditación. Si se levanta un poquitín temprano, hubiera visto un espectacular paisaje que da la luna llena. Bueno, ya está, sí. ya está en proceso, no está tan llena, pero una belleza de ella cayendo sobre el bosque y sobre el Cerro Ancón. Belleza de luna esta mañana para disfrutar de lo que nos podemos perder si no le prestamos atención al virus. Bueno, miren, usted sabe, Fernando, que cuando uno trata de explicar los fenómenos políticos, primero tienes que entender el contexto en que las cosas se están dando. Bueno, un poco lo que se estaba hablando ayer y que muy comentado, los comentarios que hiciste sobre el artículo de Marco Fernández. Es decir, nunca debemos dejar de lado la coyuntura política en un momento de crisis. Claro, es que no se puede... Le voy a poner un ejemplo para reforzar lo que estás diciendo. Fíjese el problema de la vacuna ahora mismo, la vacuna contra el COVID, la vacuna que nos puede dar la solución al problema. Recuerde que este proceso del virus se convierte en lo que es de engorroso porque no tenemos vacunas y no tenemos cura. No importa cuánto piensen los médicos, no tenemos cura. Tenemos tratamientos, unos más exitosos, otros menos. Depende mucho. El virus tiene una característica, su dinámica es tan compleja que reducirla a dos parámetros es no entender la misma. Y por eso que tenemos que seccionar lo que va pasando por mes y estudiarlo poco a poco para irlo comprendiendo. Al no tener vacuna, entonces la población total se convierte en la población vulnerable. Entonces, fíjese lo que ha sucedido. A través de las redes sociales se ha venido elevando un nivel de escepticismo contra la vacuna. Sí, ahora y se dice de cualquier cantidad de tonterías sin ir al fondo del problema. Y esto ha generado una situación de que, por ejemplo, en los Estados Unidos, más de un 35% de los norteamericanos piensan que no se van a vacunar porque le tienen miedo.
Y con un presidente en ejercicio como Donald Trump, más preocupado por sus problemas personales, su reelección, su no elección, porque él no fue electo y se acabó ya, es un muerto, él no lo ha aceptado, sigue en su teoría de conspiraciones, alejado del tema central. Fíjese lo que ha pasado en los Estados Unidos, estimados televidentes y radioescuchas. Los expresidentes han llenado el vacío de liderazgo que Trump ha dejado. Cada vez que usted deja un espacio en política, No hay sillas vacías. no hay sillas vacías, otros lo llenan. ¿Qué hizo el presidente Bush, republicano, el presidente Clinton, demócrata, y el presidente Obama, demócrata? Han decidido ellos presentarse en la televisión y hacer videos cuando le den la vacuna, porque ambos, los tres, son de la población potencialmente más susceptible por su edad. Y han decidido poner en video el momento en que le pongan la vacuna a ellos para estimular. Mientras el presidente Trump está allá viendo cómo perdona a sus hijos. Ayer la hija de él tuvo que ir a una deposición ante la Fiscalía de Nueva York por el manejo de los fondos de la Fundación Trump. Ahora usted ve por qué él está interesado en discutir un perdón anticipado, lo que va a generar un gran debate en los Estados Unidos. Pero fíjese, los expresidentes jugando el papel de promover la vacuna. Y es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de este virus. Le voy a dar rápidamente lo de COVID para que salir de esto y hay algunos temas que tienen que ver mucho con lo que pasó ayer. Ayer hubo un cambio en la Cancillería y quisiera plantear algunos puntos que creo que la Cancillería nueva ahora, con la nueva dirección que tenga, de mi punto de vista, para mí hay cosas esenciales que tendrá que mirar. Por ejemplo, fíjense lo que pasa en el COVID. Ayer el virus demostró su fortaleza de reproducción, tanto aquí en Panamá como en el resto del mundo. Ayer en el mundo se nos informó más de 650,000 casos nuevos para un total de casos positivos global, Fernando. De 65.053.125. Ayer estábamos, hace unos días estábamos en 60. Mira dónde estamos. 1.509.413. Los datos que tenemos de los Estados Unidos, Fernando, por ejemplo, tengo aquí el último dato de la mañana que publican. Espeluznantes. 3.157 muertos ayer en los Estados Unidos. Bueno, el oficial es 2.969, es decir, hay una diferencia de poco. Este está en las 30. cadenas norteamericanas de los Estados Unidos con Johns Hopkins como referencia. Ayer Estados Unidos 210.450 casos. Ya está en 14.314.213 casos totales, 279.867 muertos. Y lo importante es que de estos 14 millones, 5.567.083 están activos. Pero fíjese una cosa importante. Independientemente de la cifra esta, pues acuérdense que estas cifras varían de acuerdo a la fuente, ¿eh? No es que nosotros tenemos intención de decir, no, a nosotros no nos agrada decir malas noticias, para que estemos claros en eso. Independientemente del número que le acaba de decir Fernando, el que le acabo de dar yo. Alarmar y otra cosa es alertar. Aquí tratamos de alertar, no de alarmar. Fíjese que si la cifra es 3.150, eso representa el 20% más alto que la cifra más alta de toda la pandemia. Eso es lo que le estaba diciendo. Le dije que los pronósticos decían que en entrada de diciembre íbamos a llegar en los Estados Unidos a 4.000 muertos por día. Eso es malo. Muy malo. Es una tragedia. Y los epidemiólogos de ese país y los expertos en proyecciones epidemiológicas, porque esta no es cualquier proyección, estas son otras variables que entran en este juego. Este no es un juego de variables macroeconómicas, este es un juego de variables biológicas, ¿no? En la que entran muchas cosas en discusión. Por eso cuando hablamos del RT no estamos hablando de cualquier ecuación, aunque parezca sencilla en su definición final, es todo un concepto de cálculo diferencial y bioestadística que lleva a los epidemiólogos a montar un modelo de predicción. Los modelos de predicción dicen que los Estados Unidos va a llegar a los 310.000 antes del 24 de diciembre. Y estaba en 279.600. La cifra está por llegar a los 300.000 a la velocidad que va. Bien. Pero además de eso, la predicción es que los meses de diciembre, enero y febrero en los Estados Unidos, aún con vacuna, y aunque comience la vacunación en forma acelerada la próxima semana, serán meses trágicos.
Y serán para nosotros también, no Claro. tengan la menor duda de eso. Si usted quiere mirar esto, mire el mapa en general y se dará cuenta lo que está pasando en Alemania, la cantidad de muertos más grandes se están dando en Alemania ahora mismo. Rusia es un perfecto desastre. Desde el punto de vista epidemiológico hablo, el desastre que ha creado este virus. Francia, Italia. Francia con 2.244.635 casos, ayer 14.064 casos y 310 muertos, 53.816 casos de fallecidos en Francia. Como habías dicho, Alemania, pues con 1.109.543 casos totales, 11.245 solo ayer y 496 fallecidos. España, ayer 9.331 casos, 275 fallecidos y 1.665.775 casos totales. Y fíjese ahora nuestro continente, para que es el área donde nosotros miramos el mundo. Ya sabemos que el índice de reproducción del virus está en desarrollo en nuestro continente, en Norteamérica, entendiendo por Norteamérica, Canadá, México, pero Canadá, Estados Unidos y México. Si metemos todo eso ahí como un solo paquete en Norteamérica, allí en Canadá la situación es complicada. Las navidades están Ya, en oficialmente, estado de suspensión. no, ya en estado de suspensión, igual que en Italia. En los Estados Unidos, a pesar del estado de negación del presidente de los Estados Unidos en tamaño y responsabilidad frente a estos números, solamente por estos números, si yo fuera presidente, Trump ya me hubiera separado. Cambio, vámonos a pensar en el país. Llega un momento en que los hombres, bueno, los dirigentes, pues, Sí. pero aquí estamos viendo un hombre que está más preocupado por él. La diferencia entre gobernantes y estadistas. Entonces, en los Estados Unidos y en México, la situación es patética. 1.256.081 casos, 115.159 fallecidos. La tasa de letalidad sigue siendo 9.17 y de ese 1.256.081, 304.355 casos están activos. Nuestra tasa de letalidad es 1.84, pero nosotros tenemos casi cerca del 1.927.000 pruebas. Entonces, lo que quiero plantearle con esto es que en Norteamérica, en Centroamérica, en Guatemala, la situación es grave. Ahora hablar un poquito sobre Guatemala. En el resto de nuestro continente, Colombia. Perú, Ecuador, Chile, en Ecuador incluso, el gobierno ha sido incapaz de incluir en las cifras de muertos los 5.000 aquellos que se encontraban en las calles, y no lo pone por imagen internacional. ¿Y usted se imagina qué clase de...? Cuando hablamos de las estadísticas de nuestra región, Barré bajo la alfombra. hay que saber quiénes son los que manejan estadísticas bien y quién no. Nosotros tenemos, nuestro país, por nuestra experiencia epidemiológica, por nuestra capacidad, por venir de escuelas de formación clara en esto. Bueno, nosotros tuvimos aquí a los norteamericanos, ¿no?, que nos enseñaron perfectamente bien. Nosotros estamos estudiando la epidemiología desde la época de la formación del Canal de Panamá. Bueno, ¿por qué usted cree que el Gorga se llama el Gorga y Gettle? ¿Por qué nosotros tenemos por qué se hizo el canal después de todo con Estados Unidos? Y nosotros hemos a lo largo de nuestra historia demostrado una gran capacidad para entender estas cosas. Le doy un ejemplo nada más para los economistas. ¿Usted se acuerda del antivirus? ¿Se acuerda el último? Cuando Mireya Moscoso nos agarró en medio de unos carnavales. La República de Panamá, en el manejo epidemiológico del antivirus, que era el doctor Terán como ministro nuestro, tuvo la mortalidad más baja de la historia de este virus desarrollado en alguna región del mundo. Saludos de ese tamaño. Bien. De manera que nos enfrentamos a ese momento, y ahora mismo entran las vacunas. Y quiero que tengan claro el tiempo de las vacunas. En Panamá ahora había un equipo nuestro hablo de nuestro país, de nuestros técnicos, de la gente que sabe, no nosotros no somos expertos en vacunas ni en nada de estas cosas. Hay un equipo que el gobierno tiene de nuestros mejores científicos para determinar, porque al final la utilización o no de la vacuna es una decisión de cada uno de los países. Entonces nosotros tenemos un equipo que está estudiando esto. Hay en este momento, nosotros tenemos contactos para comprar vacunas de Pfizer, de Seneca y Moderna. Nosotros tenemos y nos adelantamos a eso y podemos ser de entre los primeros que tengamos acceso a esas vacunas. Ese es un punto importante que adelantó el gobierno del presidente Cortizo. Pero quién, cómo y dónde, quién, eso lo va a decidir no los influencers. Los influencers. Los influencers, eso lo va a decidir
un equipo técnico, científico nuestro, Claro. del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social, o de los sectores privados nuestros, que son, nosotros tenemos excelentes médicos en este país. Bien, Rusia es el segundo país en autorizar el uso de su vacuna, pero la vacuna rusa es el Sputnik 5, que tiene Rusia una capacidad de producir muy limitada, por eso contrató a India para que produzca más de 100 millones y está contratando a Hungría. Porque realmente recuérdese que para la farmacéutica este es el gran negocio. Bueno, excepto el caso argentino, porque Argentina, a pesar de que una de las fábricas de Pfizer está en Argentina, ellos decidieron irse por la vacuna rusa, la Sputnik 5. Claro. Lo que va a tomar, obviamente, decisiones por parte de Pfizer de mudar su fábrica para otro lado. Y aquí también recuerde que China también tiene una vacuna. Sí. O sea, lo que pasa es que cuando alguien nos pregunta por qué nosotros no hablamos de la vacuna china, hablamos más de la rusa porque tenemos más información, porque no tenemos información técnica. Y sería irresponsable de nosotros no tener los anexos técnicos que nos expliquen algunas de estas cosas. Estas discusiones, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra se hicieron con los mayores científicos. La velocidad tiene un margen de error, sí. Sí. A veces usted tiene que sacrificar un nivel de eficiencia, un nivel de seguridad por un nivel de eficiencia. El virus nos está golpeando duramente en la economía. De manera que en el mundo la situación es grave. Yo diría que es una situación, estamos a un punto de peligro máximo, y lo que viene en los próximos meses es extremadamente difícil. Créame lo que le estoy diciendo. Bien. Déjelo allí porque ahora le voy a dar los números nuestros y vamos a hacer un balance sobre esto en el otro cambio. Pero dice, ayer le hablaba usted de Israel, antes de Israel. Quiero plantearle, porque hay una nueva administración en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Exacto. Si en la mayoría de los países del mundo, Fernando, el Ministerio de Relaciones Exteriores juega un papel fundamental. Pero en Panamá es más que fundamental. Es esencial a la vida y desarrollo del país el papel que juega el Ministerio de Relaciones Exteriores y el papel que juega el Ministerio de Comercio de este país, el papel que juega la Autoridad Marítima Panameña y el papel que juega la promoción de inversiones privadas internacionales en este país. Esto es fundamental. Si eso no está articulado, eso no funciona para Panamá. Y fíjese el escenario para estas dos damas que se encargan ahora de nuestras relaciones exteriores, tanto la ministra Moines, que nos la hemos entrevistado aquí, Sí. una mujer que tiene una gran capacidad de discusión. Vamos a ver si se hace visible, porque el ministro de Relaciones Exteriores se hizo invisible. Sí. No nos orientaba sobre nada. No importa lo que estuviera haciendo, el ministro que no está en los medios no trabaja. Al día que entiendan los ministros esto, se darán cuenta de la importancia de la comunicación. Y deje de estar pensando en foquito y foco y lo que diga la prensa. Piense lo que piense en a quién le debe dar usted el mensaje. Bien, fíjese lo que está pasando en el mundo en este momento. El presidente electo Biden ayer hizo dos declaraciones contundentes de vitalidad estratégica para la política exterior de todos los países del mundo. El primer anuncio es que él se va a reincorporar para restablecer el tratado nuclear con Irán. Punto. 2, que él mantendrá las sanciones arancelarias contra la República Popular China. 3, que él hará un esfuerzo porque un bloque de esa región, que es el bloque pacífico, del cual estuve por América Latina, Chile, Perú, y entiendo que Colombia, menos nosotros, Sí. en el Pacífico, siendo nosotros la verdadera potencia de conexión de dos mares, para enfrentar comercialmente a China popular. Biden. ¿Qué le está diciendo esto? Que China va a estar en el tapete. China ahora tiene confrontación con Australia, uno de los países que nosotros le debiéramos prestar atención. Sobre todo porque Australia tiene una gran experiencia en la ganadería extensiva y en cómo incrementar la productividad por hectárea para obtener o más leche o más carne con la combinación de pastos y leguminosas. Si usted quiere saber de esto, pregúntele al exministro Pérez, Víctor Pérez, que tiene una gran experiencia en el manejo de estas cosas. Entonces, esta situación internacional, una de las cosas que está pasando en una región que es
candela pura. Israel. ¿Se acuerda que ayer le dije que el primer ministro Netanyahu estaba en el punto de haber provocado una cuarta elección? Bien. Ayer el Parlamento israelí votó con una mayoría de 62, 61, no recuerdo, no tengo el número aquí en la mano, pero con una mayoría de los 120, para una moción de censura y disolver el Parlamento por una cuarta elección. Gantz, que es el principal jefe de la oposición, que llegó a un acuerdo con Netanyahu, ¿sabe lo que dijo? Que Netanyahu es un mentiroso, que él nunca cumple los acuerdos. Y está más preocupado Netanyahu, el primer ministro, por sus problemas de mantenerse en el poder, de los problemas legales, más uno nuevo que le surgió y que él no cumple. Él sabe que, dice Gantz, que es un mentiroso. Esto es peligroso porque Israel es una pieza clave en el ajedrez del Mediano Oriente. Y que además el manejo que ha hecho Netanyahu de la pandemia es malo. Eso es lo que está pasando en Israel. Preste la atención. Mientras una fuente norteamericana le confirma a la CNN de los Estados Unidos que quien hirió el atentado contra el científico iraní, el jefe de los estudios atómicos, fue Israel. Es extraño que una fuente de inteligencia norteamericana le confirme porque esto no viene de Irán, ni de Rusia, ni de China, viene de una fuente norteamericana que pone esto en el medio. Pero nada más preste la atención a esto que yo le estoy señalando. Pero además de eso, en el mundo comercial comienzan a generarse nuevas relaciones y nuevos conflictos. Quizás Fernando, usted que es un hombre de gran conocimiento de lo que ocurre en el mundo, usted ha oído hablar de las polémicas de las Islas Kuriles. Kuriles, perdón. El último regalo de Stalin en la Segunda Guerra Mundial. El archipiélago, 4 de esas islas de ese archipiélago fueron entregadas a Rusia como trofeo de guerra, que son reclamadas por la soberanía japonesa y que de verdad siempre pertenecieron a Japón. Es más, hay una religión incluso endémica en ese lugar que tiene que ver con el... ¿Qué tiene que ver esto? Esto es un paso marítimo de suma importancia, estratégica importancia. Nosotros todos los que son pasos marítimos, todos debemos estar estudiándolo porque ese es parte de nuestro negocio. ¿Okay? Rusia ha instalado en esas 4 islas misiles de intersección de cohetes transatlánticos con posibilidad de destruir cargas nucleares. Y dice que de ahí no se van. Este nuevo incidente, que si usted le toma ahora al estrecho de Taiwán, usted se dará cuenta que las relaciones entre nosotros y la República Popular China deben tener un nivel de manejo muy estratégico. ¿Por qué? Porque en nuestro continente, nuestro principal usuario, nuestro principal país inversor en Panamá es los Estados Unidos. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos en el manejo de lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso nosotros le gastamos tiempo en informarle a usted lo que está pasando en el mundo, porque ello tiene una vital importancia en el desarrollo de los acontecimientos que están ocurriendo en los Estados Unidos. Fíjense ahora, el presidente Trump tiene en su pupitre para su firma, y lo va a hacer, una resolución en la que él puede sacar de la bolsa de valores de Estados Unidos a las compañías chinas que cotizan. Y eso sería una guerra a otro nivel. Y él lo tiene en su pupitre en la mañana de hoy. Ya está ahí, confirmado no por nosotros, confirmado por los medios internacionales que nos comunican a nosotros. Entonces fíjese esta situación. Trump deja enredado las relaciones con China, pero Biden... Recuerde que Biden fue vicepresidente de Obama, la creación del grupo del Atlántico, del Pacífico, del Acuerdo del Pacífico, del TPP. Ese acuerdo fue diseñado por Obama para contener comercialmente a China Popular y manipular la influencia de Estados Unidos y nuestras regiones en esa área. Trump lo eliminó de un plumazo y dio paso a lo que Fernando le ha cuestionado a la señora viceministra actual como el Acuerdo de Hanoi, que es el acuerdo comercial más grande del mundo, donde el 30% de la población... Entonces nuestra Cancillería tiene que bregar con esto.
y además tiene que bregar con los intereses más importantes de nuestro país, de las transnacionales. Les voy a dar un ejemplo. Esta pandemia tiene un agravante serio, y me gustaría que la señora ministra de Relaciones Exteriores y el ministro de Comercio le preste atención a lo que yo voy a decirles. Uno de los problemas más graves de esta pandemia es cómo él ataca a tu cuerpo. Y uno de los primeros órganos que este virus ataca son tus vías respiratorias, son tus pulmones. Entonces nosotros nos enfrentamos en Panamá al hecho que una de las grandes transnacionales como las empresas tabacaleras, a través de la Cámara de Comercio de Panamá, fíjese lo que yo llamo ahora la transparencia. Cuando la gente habla de transparencia, habla que yo no me robé específicamente el celular. Pero hay miles de formas de no ser transparente. La Cámara de Comercio, en medio de esta pandemia, está solicitando que se autorice la utilización del vapeo y del tabaco calentado. Ayer, escuchando el programa ese de Cuarto Poder. Tú eres masoquista, ¿no? No, lo escuché. Y quiero felicitarlos porque ellos abordaron este tema con un doctor especialista que les decía a ellos que el vapeo y esto del tabaco calentado está produciendo un aumento del consumo de nuestros jóvenes. Y la evidencia científica demuestra que tanto el vapeo como el tabaco calentado tiene tanto contaminación como el tabaco per se. Entonces nuestro ministro de Relaciones Exteriores, nuestro ministro de Comercio e Industria y nuestra Cámara de Comercio deberá estar más preocupados por la salud de nosotros, que está impulsando consumo de cosas cancerígenas en un momento como este, en donde estamos en medio de una pandemia. ¿Por qué yo le explico todas estas cosas? Porque una relación armónica, internacional, adecuada, entender el panorama internacional, entender el papel de nuestro país, situar a Panamá en el papel que se merece, es la razón por la que estudiamos nosotros para ustedes. Y se lo presentamos para que usted tenga su propio juicio. Usted nada más tiene que meter a todas las cosas que yo le estoy diciendo aquí, póngase en las redes y usted puede actualizarse sobre las cifras, sobre lo que está pasando en las islas estas japonesas, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en los Estados Unidos, y le doy una noticia ahora, termino aquí. Esta noche, a partir de hoy es jueves, ¿no? ¿Sí? Hoy es jueves, ¿no? Sí, Hoy es jueves. Hoy, el periodista Jack Tapper, de la CNN, va a hacer la primera entrevista al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, a los dos simultáneamente. Es la primera vez que van a estar juntos en una entrevista de uno de los grandes periodistas de los Estados Unidos, y escritor además, porque estos no son, cuando la gente habla, estos son escritores que saben, producen noticias, escriben, redactan bien, producen libros. Bien. Jack Tapper va a entrevistarlos. Va a haber una audición, un adelanto a las 4, una a las 5, una a las 6, y la entrevista completa se va a pasar a las 8 en un especial de 1 hora. Se los recomiendo a las dos nuevas ministras, a las dos nuevas figuras del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la señora ministra Moines y a la señora viceministra Carrizo, porque allí se va a exponer, me imagino, también parte de la política exterior de los Estados Unidos. Pero hay que conocer a los Estados Unidos porque el 80% de las relaciones internacionales de Panamá giran en torno a nuestra relación y cooperación con los Estados Unidos. Y el otro debe girar en torno al Caribe. Preste la atención a lo que está ocurriendo en dos países importantes que debemos tener nosotros cerca de nosotros. Uno es Barbados, Fernando. Y otro Guyana. Y otro Guyana. Mia Mottley. Si yo fuera ministro de Relaciones Exteriores, estaría visitándola o estaría invitándola. Sí. Y utilizaría mi órgano legislativo para aperturar nuevas relaciones internacionales para dar la imagen que yo quiero dar de nuestro país. Le planteo todas estas cosas porque estamos frente a momentos definitorios. No es solamente el problema del virus, es que para mantener el virus bajo control, que es necesario, y al tener la apertura, no podemos estar cometiendo errores de creer que yo juego vivo porque yo soy empresario y yo soy el único que opino y yo voy a impulsar así el tabaquismo ahora porque quiero meter un gol. Hay diputados ya que están proyectando legislaciones sobre esto en medio de una pandemia. ¿Quiere que le diga algo? Eso es un crimen. Eso es un crimen contra nuestra juventud. No es vender por vender. Es que estamos provocando una situación de salud pública extremadamente alta. Yo quisiera escuchar la posición del Ministerio de Salud oficial sobre este tema.
A la vuelta vamos a hablar del COVID y las cifras que tenemos. Vamos a ver qué pasó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y cuáles son las tareas para estas dos jóvenes, dónde estamos parados nosotros en el campo internacional y todos estos problemas políticos que se están generando en medio de la pandemia. Así es.